Nos vamos ahora a las calles de Santiago. Mientras seguimos escuchando ahí algo de música, ya vemos en pantalla a nuestro compañero Carlos Melín, que está ahí en algún punto de la capital, que él nos va a adelantar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Es la cortina oficial de Carlos Melín. Ah, mira, es que yo no estoy acostumbrado aquí a... ¿Cómo están, chicos? Sí, hola Carlos, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comuna de Providencia, Marco, estamos en este momento haciendo este móvil con una baja temperatura, no tanta como otros días, pero por lo menos el celular me marca 12 grados, no sé si está correcto, así que nos tuvimos que abrigar un poco el cuello, acá Diego también con capucha y todo, porque hay que cuidarse de las bajas temperaturas. Vamos a continuación con los temas del ámbito policial. Han pasado algunas cosas y venimos hace poco llegando desde la comuna de Cerro Navia, donde la Bocar y OS9 de Carabineros se está indagando en esto que es lamentable, una nueva quema de un bus, un ataque perpetrado por un grupo de 15 delincuentes, 15 sujetos, quienes en Mapocho con Santos Luis Medel, cerca de las 23 horas, cometieron este ataque. Y se trata de un ataque porque, según los antecedentes de Carabineros, estos sujetos aparecieron de un momento a otro cuando este bus iba sin pasajeros, estaba solo el conductor, lo bajaron a la fuerza, incluso lo habrían golpeado en su rostro, causándole graves lesiones. De hecho, él permanece en la mutual de seguridad. Y ahí es donde proceden con líquido acelerante y también bombas molotovs, aparentemente incendiar esta máquina que ustedes ven en las imágenes fue pérdida total. Hay algunos registros en redes sociales, también algunas imágenes que nosotros pudimos capturar en el lugar donde se aprecia que prácticamente quedó el esqueleto de este bus en este contexto. Hay un detenido, se trata de un muchacho de 17 años que fue visto en las inmediaciones por Carabineros. Cuando ellos llegaron, de hecho lo capturaron, estaba con sus manos con benzina, según algunos antecedentes que maneja la Fiscalía, y esto está siendo indagado, como yo les decía, por la Bocar de Carabineros y también el OS9. También la Fiscalía Centro Norte, quien también ha entregado algunos antecedentes en este contexto, pero es una pérdida, la verdad, material importante, sobre todo para los vecinos de Cerro Navia y de las distintas comunas que utilizan el transporte público, estos buses que son modernos, eléctricos, que son parte importante, digamos, de la locomoción colectiva, pero que desafortunadamente termina incendiado por este grupo de sujetos. Todo en el contexto, según algunos antecedentes, de la conmemoración de Mauricio Morales, este anarquista que el año 2009 falleció mientras estaba manipulando, de hecho, un artefacto incendiario, un artefacto explosivo, perdón, este explotó y termina causándole la muerte a esta persona. En ese contexto es que existían estos llamados a manifestarse, hubo barricadas también en las inmediaciones, muy cerca de la comisaría que está en Mapocho con Huelén, y como les decía, hasta el momento hay una persona detenida. Vamos a cambiar de tema y vamos a trasladarnos hasta el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, donde ayer llegaron los 45 deportados chilenos que habían sido ya anunciados. Si ustedes verán en las imágenes el momento en que ellos se reunieron con sus familiares, al principio se hablaba de 44 connacionales, luego de 45, de los cuales 3 fueron detenidos, de hecho, por la Policía de Investigaciones, porque este fue un trabajo mancomunado entre el Ministerio del Interior, el de Relaciones Exteriores, el de Seguridad Pública, la PDI y también el Servicio del Registro Civil. Ayer llegaron finalmente estos chilenos que, recordémoslo, han sido detenidos, ellos en diferentes contextos en Estados Unidos, en diferentes estados, por la rígida política migratoria del gobierno de Donald Trump. Varios de estos casos han sido bastante bullados por el hecho de que denuncian maltratos, denuncian vejaciones. Varios de ellos decían que tenían que dormir en el piso, sin alimentación muchas veces, en el suelo, en el pavimento, y sus familiares que no sabían de ellos hace bastante tiempo, de hecho 3 meses, 2 meses. Bueno, parte de los testimonios que han ido saliendo de estas personas, casos que son bien dramáticos por estos chilenos que estaban en condición irregular, por ejemplo, un padre de familia, su esposa, su hijo norteamericanos, y él fue expulsado también desde Estados Unidos. Vamos a escuchar, de hecho, a continuación algunos antecedentes pronunciados por estas personas durante la jornada. Usted no estaba ilegal. Levanta la cabeza, hermano. Está trabajando, levanta la cabeza, hermano. Estaba ilegal.
haciendo cosas ilegales, no le miento, pero fue algo malo. Yo no hacía daño, pero nos trataron como unos perros. Fueron cárceles psicológicas, 5 cárceles pasé. Estaban agarrando a todos por igual y metiéndolos para sacarlos del país, pues. El trato que te dan es pésimo. Tirado en el suelo, en una sala que le llaman la hielera, imagínate, te puedo decir, a 12 grados. Si tú peleas tu caso, vas a estar ahí detenido por 1 año, 2 años y te deportan. Y Trump, ICE nos han dicho que Trump no está aceptando a nadie. Me hicieron esperar todo este tiempo, 2 años y 5 meses en un centro de inmigración que era prácticamente una cárcel. Nos trataron como que éramos unos animales, nos trataron pésimo. Ahí ustedes lo escuchaban, algunos de ellos estuvieron detenidos desde noviembre, por ejemplo, denuncian que entregaban fianza, algunos los liberaban, luego los volvían a capturar, en fin, varios testimonios de 45 familias, muchos de ellos iban con la incertidumbre sin saber si eran sus seres queridos los que iban a llegar, ya que tenían información de que iban a llegar sus connacionales, pero también incluso reclamaban de que no tenían mucha comunicación oficial por parte del consulado, que les decían que iba a llegar un vuelo, pero no tenían certeza de si sus familias iban a ser los que iban a llegar. Así que estas personas están ya de regreso, como yo les decía, hay 3 de ellos que están detenidos por la Policía de Investigaciones, un vuelo largo de 20 horas que hizo escala en Costa Rica, en Belice y también en Perú, y que finalmente cerca de la medianoche llegaron a nuestro país, ahí al aeropuerto en Pudahuel. Noticia en desarrollo, vamos a seguir viendo qué es lo que ocurre con estas personas, con los detenidos, pero también con el resto de los que se reunieron con sus familias. Marco Pame. Sí, bueno, muchos de ellos estaban en situación que estaban tramitando sus residencias, pero tenían, por ejemplo, permiso laboral y estaban en trámite o se habían casado con alguien que tenía residencia. Sin embargo, en el marco de estas políticas migratorias, quiero decir, de Donald Trump, es cuando son capturados. Había una persona, la estamos viendo de hecho ahí, decía que estuvo 2 años en centros en retención de personas migrantes y recién ahora fue liberado. Así que, bueno, este es el primer vuelo. Es probable que también haya otros. Y eso también llama la atención, Pame, sobre todo esta persona que decía que estuvo 2 años y medio, porque claro, ahí traspasa el gobierno de Donald Trump. Era bajo el gobierno de Joe Biden. Y claro, y si los vemos ahí, casi todos llegan con unos buzos de color gris claro, sí, que es el uniforme de migración, que lo mencionaba ahí uno de ellos también. Claro, muchas gracias Carlos Melín por tu informe, que esté muy bien. Buenos días. Bueno, nosotros ahora vamos a avanzar con... Sí. ¿Vamos a la calle, te parece? Nos vamos a la calle, son las 6 de la mañana con 3 minutos. Y una micro fue incendiada en Cerro Navia. Delincuentes golpearon al conductor y lanzaron bombas Molotov. Este hecho causó mucha conmoción en la gente que además estaba alrededor. Carlos Melín ya está listo, pero nos va a contar detalles. Buenos días, Carlos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, Santo Luis Medel con Mapocho, 23 horas. Ahí ocurrió lo que ustedes ya estaban adelantando, un ataque incendiario en contra de un bus de la locomoción colectiva, donde según las autoridades fueron alrededor de 15 los desconocidos que con bombas Molotov, con algún tipo de elemento acelerante, prendieron fuego a este bus que por lo menos iba sin pasajeros y no fue tan traumático para esas personas, pero sí habían vecinos y transeúntes que vieron lo sucedido. El que sacó también la peor parte, podríamos decir que era el conductor, porque fue asaltado, le robaron su teléfono celular, luego lo golpearon en el rostro, incluso se dice que le habrían pegado con el extintor para luego prenderle fuego a este bus que ustedes ven, terminó con pérdida total. Algunos conductores, algunos vecinos grabaron esto y lo subieron a las redes sociales. Esto era el resultado prácticamente de una convocatoria por redes sociales de grupos anarquistas, según información preliminar que manejan las autoridades en conmemoración de la muerte de Mauricio Morales Duarte, quien en el año 2009, recordémoslo, falleció luego de estar manipulando un artefacto explosivo, lo iba a trasladar hasta la escuela de gendarmería y ahí es donde se produce una explosión que termina causándole la muerte a este joven de 27 años que pertenecía a los grupos anarquistas.
Ha habido preocupación considerando la fecha, se habla de un mayo negro, así incluso las autoridades están conscientes de esto porque se preveía que podía existir este tipo de ataque, pero bueno, vamos a permanecer atentos a lo que arroje la investigación que está a cargo del ABOCAR y el OS9 de Carabineros. Sí, y marcaba lo de Morales, además, que fue justamente un 22 de mayo, por tanto, algunos dicen que sería la fecha también donde justo ocurre este hecho que estamos viendo en Cerro Navia. Carlos Melín, muchísimas gracias por el reporte. Gracias, Carlos. Arribó ya a nuestro país un avión con 45 personas. Fueron deportadas de Estados Unidos, una espera extensa y que finalmente tuvo esas imágenes que ya estamos observando. Sí, es un avión que llega desde Estados Unidos con deportados. 3 de esas 45 personas fueron detenidos por la PDI porque tenían una orden de detención vigente. De este caso nos cuenta más Carlos Melín. Carlos, ya estamos viendo las imágenes de la llegada anoche. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Había mucha expectación sobre lo que iba a pasar, no solo de los medios de comunicación, sino sobre todo de los familiares, porque la mayoría, si no todos, cuando fueron no tenían certezas si iba a llegar, por ejemplo, Natalia Gallardo, quien había desaparecido desde la comunicación de sus padres desde hace varias semanas, o de Yerko también, que fue detenido y que estuvo bastante tiempo capturado en Estados Unidos, pero van a ir saliendo varias de estas historias. Ustedes pueden ver imágenes del reencuentro ayer cerca de la medianoche, cuando arriba está el aeropuerto internacional, este vuelo charter con 45 connacionales, de los cuales 3 de ellos fueron detenidos de inmediato por la Policía de Investigaciones, ya que la Policía Civil, en conjunto con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, han estado trabajando en esto, que así había sido anunciado y que estaba coordinado para la jornada de ayer. Pero sin duda lo que llamó mucho la atención fue este reencuentro de estas familias, donde han salido diversas historias. Recordemos que incluso una de ellas, Natalia, había sido en una redada capturada mientras compartían un bar en Estados Unidos, fue capturada y perdió comunicación, como el resto de estos chilenos que estaban bastante tiempo sin saber, sus familiares de ellos. De vez en cuando tenían alguna comunicación por videollamada, algunos de ellos pagaron la fianza, pero luego fueron recapturados. Son 45 historias de las cuales algunos conversaron con los medios de comunicación en la jornada de ayer. Todo esto en el marco de las expulsiones que han ocurrido desde Estados Unidos con inmigrantes no solo de nuestro país, de Chile, sino también de otros de la región, en el contexto de la nueva política migratoria bastante endurecida del gobierno de Donald Trump, donde se han visto reflejados estos eventos que también podrían seguir repitiéndose. Yo los quiero a continuación invitar a escuchar parte del audio ambiente de lo que se vivió durante la medianoche y también de algunas declaraciones. Usted no estaba ilegal, levanta la cabeza, hermano. Levanta la cabeza. ¡Libre! ¡Viva Chile! Estaba haciendo cosas ilegales, no le miento, pero fue algo malo. Yo no hacía daño, pero nos trataron como unos perros. Fueron cárceles psicológicas, 5 cárceles pasé. Estaban agarrando a todos por igual y metiéndolos para sacarlos del país, pues. El trato que te dan es pésimo. Tirado en el suelo, en una sala que le llaman la hielera, imagínate, te puedo decir, a 12 grados. Si tú peleas tu caso, vas a estar ahí detenido por 1 año, 2 años y te deportan. Y Trump, ICE no han dicho que Trump no está aceptando a nadie. Me hicieron esperar todo este tiempo, 2 años y 5 meses en un centro de inmigración que era prácticamente una cárcel. Nos trataron como que éramos unos animales, nos trataron pésimo. Vemos de todo en los testimonios de estas 45 personas que llegaron, personas que reconocen que tenían problemas legales, ¿no? Otros que tenían otra situación. Había un joven que llegó a los 6 años a Estados Unidos, vuelve ahora con 28 y contaba un poco lo que fue su regreso. Lo cierto, Carlos, es que con esto Chile siente en carne propia las políticas migratorias de Donald Trump que se han ido endureciendo. Esto ahora pasó en Chile, pero también lo hemos visto en otros países de América Latina. Tú nos decías, hay 3 personas que quedaron detenidas porque tenían problemas legales en nuestro país, quedaron detenidas inmediatamente luego de aterrizar.
Así es, Vale. Son 3 personas que también, según la información de Carabineros, contaban con esos antecedentes en nuestro país y por lo mismo quedaron de inmediato detenidas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con ellos durante las siguientes horas. Pero lo que tú decías es bastante cierto. Algunos de los que llegaron reconocieron, por ejemplo, haber estado participando en algún tipo de delitos en el pasado y que por eso finalmente fueron detenidos en el país del norte. Otros estaban en una condición distinta, por ejemplo, tramitando sus papeles para poder estar al día. Otros contrajeron matrimonio, por ejemplo, en el caso de un señor que hablaba de su esposa norteamericana, su hijo norteamericano, él estaba en el proceso de poder regularizarse, pero fue de un momento a otro capturado y deportado. Otra historia de incluso un coreógrafo que estuvo trabajando incluso en los billboards, que de pronto fue capturado en una carretera, fue detenido, estuvo bastante tiempo sin contacto con su familia y fue deportado. Así que son varias las historias. No se descarta incluso de que sigan existiendo este tipo de vuelos. Por lo pronto son estos 45, pero esto todo indica que va a seguir. Vamos a escuchar ahora las declaraciones por algunos de los familiares que estaban también bastante conmovidos por lo sucedido. Pero no teníamos la certeza, hasta que no lo vi que atravesó ahí por la puerta y digo, pero información ninguna. Mi hijo está con residencia en trámite, pero aún así lo tomaron detenido, lleva más de un mes que lo tomaron. Así es parte entonces de uno de los testimonios, los que quisieron conversar gentilmente con los medios de comunicación, porque también habían otras personas que rápidamente quisieron llevarse a sus seres queridos. Uno de los que conversó con la prensa fue el padre de Natalia Gallardo, que ha sido, de hecho él ha dado algunas entrevistas por esta situación, donde él se veía bastante afligido. Recordemos que hace algunas semanas en Estados Unidos su hija fue detenida en una de las redadas, donde según las autoridades de ese país había existido alguna investigación, vínculos con el Tren de Aragua, una investigación que estaba en curso. En ese contexto ella fue detenida en ese lugar y ayer se reencontró finalmente con su padre. Su papá, David, no tenía tampoco la certeza si se iba a poder reunir con ella, pero dijo que ahora van a tener que ver cómo como familia nuevamente se articulan, ya que ella no puede regresar a Estados Unidos. Qué es lo que van a hacer, dónde van a vivir, si se van a trasladar a regiones que es donde ellos viven. Y también quiero que escuchemos parte de las declaraciones de su padre, que conversó durante la madrugada con 24 horas. Ella era una trabajadora ejemplar, un ciudadano ejemplar, con todos sus taxes al día, con todo lo que amerita una persona que está haciendo los méritos para optar una residencia, y al vivir esto es totalmente, se derrumba todo y tienen que hacer planificaciones nuevas. David estuvo antes con nosotros, no tenía la certeza de que llegaba y eso también es importante marcarlo, una incertidumbre de muchos chilenos que tenían o que tienen a alguien en Estados Unidos y que le han perdido el rastro o han tenido llamados telefónicos muy escuetamente. ¿Y por qué quiero marcar eso? Porque son 45 personas que llegan, pero tal como tú lo marcabas, Carlos, puede ser que hayan más vuelos que en lo sucesivo también aparezcan, sobre todo tomando en cuenta la política del país de donde están, de Donald Trump, que está deportando a gente que está en situación irregular. Ojo con esto, estas personas no tienen situaciones pendientes allá, sino que en este caso son personas que estaban o en trámite, con una situación que hasta ahora no estaba regularizada, pese a lo que evidentemente los testimonios de gente que acá los estaba esperando, familiares directos, dicen, bueno, estaba todo bien, estaban regularizando, había algo que provocó esta deportación. Y ahí es donde las historias empiezan a tener otros elementos que vamos a ir conociendo en las próximas horas. Carlos, 13 son las personas que son detenidas. Ahí, cuéntanos el detalle, están siendo investigadas acá en nuestro país, por eso son detenidas, es una situación distinta a lo que eventualmente uno podría pensar de algo que ha estado en el marco de esto, que son chilenos que han cometido delitos en Estados Unidos. Acá es otra, podríamos decir, la vereda, la visión en los casos que estamos observando. Sí, hasta el momento lo que se sabe, y esto gracias a información que ha entregado Carabineros, es que los 3 detenidos contarían con antecedentes policiales en nuestro país. Hemos solicitado, de hecho, información a la Policía de Investigaciones, que está a cargo de esto, pero hasta el momento ellos han dicho que no se van a referir al tema
no van a emitir una vocería por el momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre durante las pautas que trasciendan durante la jornada, durante el día. Pero ayer la verdad es que como medios de comunicación se les hizo la solicitud, de hecho, de información respecto de estos casos en particular, Rafa, que por supuesto nos interesan porque sabemos que son personas que tenían antecedentes en nuestro país, por eso es que fueron de inmediato detenidas, pero hasta el momento no hay mucha claridad sobre el contexto y qué es lo que va a pasar con ellos, si corresponden a delitos graves. Así que es una noticia en desarrollo, podríamos decirlo, porque estas familias durante la madrugada se han estado reuniendo, han estado chequeando cuál va a ser su condición, cuál es su condición en la que llegan a nuestro país y bueno, qué planes ellos van a hacer, considerando de que no son solo los reencuentros con los familiares de acá, sino que hay una separación con los familiares que están allá. Claro. Entonces ahora es donde comienzan a comunicarse y ver qué decisiones van a tomar. Probablemente familiares van a tener que desde Estados Unidos venirse a reunir con ellos. Noticia totalmente en desarrollo. Pero no ha sido lo único que ha pasado. Rafa, Vale, televidentes, nos vamos a trasladar hasta la comuna de Cerro Navia ahora para dar a conocer un hecho que la verdad preocupa mucho porque se reitera. Y en este tipo de fechas, fíjense que durante los últimos días ha habido un llamado a manifestarse por la muerte de Mauricio Morales Duarte. Recordemos que el año 2009 era un anarquista que estaba manipulando un artefacto explosivo que de pronto detonó, causándole la muerte a este joven de 27 años. Bueno, los últimos días habían llamados a conmemorarlo. Ellos señalan lo que es un mayo negro, supuestamente, incluso donde se está investigando el vínculo que podría existir con el artefacto que detonó hace un par de días en la comuna de Providencia, en el laboratorio Abbott. En ese contexto es que ayer ya Carabineros tenía conocimiento de que podrían existir disturbios, se prepararon para las barricadas que en Mapocho con Huelén terminaron incendiándose en estas manifestaciones, pero lo más preocupante es lo que ocurrió con este bus, ahí muy cerca, también en calle Huelén, donde 15 encapuchados, según la Fiscalía, abordaron esta micro, iba sin pasajeros, golpearon al conductor, también le robaron su celular y le prendieron fuego con líquidos acelerantes y con bombas Molotovs. En ese contexto termina este bus totalmente calcinado, pérdida total, estuvo durante la madrugada en ese punto hasta que se lo llevó la grúa y hay una investigación en curso por parte del Laboratorio de Criminalística y del OS9 de Carabineros. Hay un detenido, hay un muchacho de 17 años que fue capturado por Carabineros porque estaba en las inmediaciones, estaba escapando y estaba con sus manos rociadas en combustible. De inmediato eso llamó la atención de las autoridades y por eso lo detuvieron. Va a ser formalizado durante esta jornada en la tarde, según la información que nos han entregado. Así que es algo que nos mantiene también pendientes, es un daño importante obviamente para los vecinos de Cerro Navia y de las otras comunas que utilizan este bus. Y a continuación vamos a escuchar algunos antecedentes en torno a este caso. Un grupo desconocido de individuos, ¿cierto? A raíz de los mismos disturbios que se mantenían, proceden en la intersección de Santos Medel, intersección con Avenida Mapocho, proceder a interceptar un bus del Transantiago, haciendo descender a su conductor y procediendo a incendiar este bus. De lo anterior y a raíz de diligencias realizadas por personal de Carabineros, se logra la detención de uno de los individuos, el cual es menor de edad. Sí, pues para que no la mostraran. Así es, un menor de edad. Entonces vamos a ver qué ocurre con el resto de las personas, si acaso la detención de este joven ayuda a dilucidar lo que ocurrió y a buscar al resto de estos sujetos que terminaron causando este daño tan importante ahí en la comuna de Cerro Navia. Importante además que, bueno, estamos hablando de un bus, algo que ocupa mucha gente, todo esto en un marco, y tú decías de una fecha que pudiese ser considerado relevante a propósito de este atentado fallido hace algunos años ya en nuestra capital. Carlos Melín, muchísimas gracias por el reporte a esta hora de la mañana. Gracias, Carlos. Buenos días. Buen día.